les ofrece Natura Center con los ponentes que ustedes ya conocen y a través de los trípticos, que vamos a hacer un esfuerzo de darnos íntegramente todo lo que la vida nos ha dado de aprendizaje. Se los vamos a dar a ustedes para que ustedes sean los voceros ante la comunidad. Realmente hay mucha gente enferma, necesita de muchos brazos, y esos brazos tienen que ser gente que entienda de lo que es la salud preventiva. ¿Por qué estar enfermos? ¿Por qué llegar a ese extremo de estar enfermos si cuidándose con un estilo de vida saludable, natural, podemos estar sanos, ¿no? Acaba este señor de venir, es agricultor, 77 años, él viene simplemente por salud preventiva a hacerse la limpieza de colon. Él no está enfermo. Claro que por la edad vamos a hacer un examen de la próstata, algunos órganos ya comienzan a fallar por la edad, ¿no? Pero así enfermo. En cambio, ayer han venido de Parkinson, han venido con una artritis reumatoidea que ya no puede ni caminar. Eso no debemos esperar. Eso realmente es una autointoxicación del cuerpo, y el cuerpo comienza ya a debilitarse tremendamente y a morirse lentamente. Esa persona ya su vida no es vida, es mucha tristeza lo que alberga en su espíritu. Pues esta mañana vamos a empezar con un taller de iridología, sintomatología y principales enfermedades con los tratamientos naturistas. El exponente, que es de mucha calidad, el doctor Osvaldo, quien es colombiano, es el licenciado Osvaldo Jimeno Arrieta. Él es iriólogo, naturista, egresado del curso de la medicina natural en el Centro de Estudios en Táchira, en Venezuela. Egresado de la capacitación en terapias de desintoxicación, regeneración e inmunización en el Centro Hipócrates, Barinas, en Venezuela. Pues yo les pido un caluroso aplauso, se van a dar cuenta de toda su experiencia durante toda la exposición. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Está bien. Perdona. Bien, ante todo, muy buenos días con cada uno de ustedes. A nombre de la Clínica Natura Center y del Centro Naturista Hipócrates, les damos la más cordial bienvenida a este centro, a esta clínica de salud preventiva y regenerativa, como decía la doctora, en tratándose en el día de hoy de lo que es este curso taller que está ofreciendo nuestra institución en relación a la iridología o el diagnóstico de las enfermedades a través del iris de los ojos. Mi nombre es Osvaldo Jimeno, soy naturista, iridólogo, y estoy acá con ustedes para compartir estos conocimientos. Y como bien se decía, ojalá nos volvamos multiplicadores en la práctica para con todas aquellas personas que sufren en el dolor. Realmente para nosotros esto de la medicina, y en este caso el naturismo, es una herramienta de vital importancia en lo que es la ayuda que nosotros debemos brindarle a tantas personas que sufren, como decimos, en el dolor. Y que, fíjense ustedes, a manera de introducción, debemos decir que muchos de los dolores humanos, tanto física como internamente, obedecen a una sola enfermedad. Y ustedes podrán preguntarse qué enfermedad es esa, que es la causa de todas las demás. Podemos decir que esa enfermedad se llama la ignorancia. No la ignorancia de no ser un letrado, de no saber escribir, de no saber leer, aspectos básicos que se corresponden con la educación moderna y necesarios además, pero que es la ignorancia inclusive de aspectos fundamentales y elementales del manejo de un cuerpo, que es este cuerpo físico que todos tenemos, pero que con raras excepciones muy pocos de nosotros sabemos manejar. Este cuerpo que nosotros tenemos es un vehículo de expresión, y como todo vehículo, para ser manejado, para ser manipulado, requiere de una instrucción previa, requiere de que nosotros conozcamos sus mecanismos y funciones.
Así como cuando alguien no sabe manejar, necesita una previa instrucción, ¿verdad? Justamente un curso de conducción para poder manejar dicho vehículo. Sea este un tractor, sea este un bus de pasajeros, sea este un vehículo pequeño o sencillamente una moto. A manera de ejemplo decimos esto porque la mayoría de nosotros estamos en un cuerpo como entes, como individuos, pero que lastimosamente no nos han enseñado a manejar. No hemos aprendido a manejar y por ende con este vehículo hemos tenido todo tipo de choques que se llaman enfermedades, afecciones de salud. Entonces, de mi parte y a nombre de la doctora Isabel Vera, quien es la gerente de esta clínica Natura Center, a nombre del equipo de trabajadores de esta clínica, le damos la más cordial bienvenida a este curso taller, que se ha titulado de iridología, sintomatología y nutrición. Bien, a manera de presentación decimos, el presente curso taller de iridología surge de la necesidad de entregar a profesionales de la salud y afines un método de diagnóstico 100% práctico, el cual como una herramienta efectiva para determinar las distintas afecciones del cuerpo humano, nos llevará a remitir a nuestros pacientes un tratamiento más exacto y específico. A mí me gustaría preguntarles si alguno de los presentes es profesional de la salud, es doctor, estudiante de medicina. ¿Usted es doctor? Doctor. Los demás tienen cierto conocimiento, ¿no?, de lo que es la medicina, la biología, el naturismo, ¿verdad? Bueno, está bien. Justamente, acá lo dice. Se nos ha apagado esto. A ver, permítanme un segundo, por favor. Esto se me olvidó un poco. Es decir, para una persona que se va a dedicar a ayudar a sus familiares, amigos, a la humanidad con este sistema, va a ver de que solamente va a requerir de lo que es una lupa y una pequeña linterna. Obviamente existen lupas y microscopios iridológicos para poder magnificar lo que es la visión del iris y examinarlo. Existen cámaras de excelente resolución que nos van a permitir a nosotros, inclusive en una estática, mostrar al paciente signo por signo, señal por señal, qué es lo que tiene y que se está reflejando en su iris. Pero ¿qué pasaría si usted, por ejemplo, viaja, qué sé yo, a la casa de algún familiar distante, donde no puede usted contar con todo este tipo de instrumentos? ¿Será acaso que no se podría valer de algo tan elemental como lo que estamos mencionando para examinarle? Claro que sí. Entonces esto se hace muy práctico. Para la persona que conoce de medicina alopática, convencional, este método también le va a aportar, le va a arrojar muchas luces en relación a lo que es lo más importante, consideramos antes de cualquier tratamiento, que es saber qué es lo que la persona tiene, qué es lo que la persona está padeciendo. Porque en esto de la salud no debemos ir a ciegas. Es decir, si una persona, por ejemplo, nos comenta acerca de una migraña, una cefalia, un dolor de cabeza, podríamos mandarle un analgésico para calmar su dolor. Puede ser por algunos instantes, por algunas horas, por algunos días. Pero necesitamos nosotros saber, y aquí entra lo que es la iridología, que es un método de diagnóstico que nos va a permitir saber a qué se debe justamente esa cefalia, ese dolor de cabeza. Porque puede tener origen nervioso, puede tener origen digestivo, puede tener origen hepático. Y el conocimiento de eso nos lo va a arrojar el examen iridológico, entre otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de la ciencia moderna, las ecografías, ciertos exámenes que se pueden realizar.
Pero en el instante, para el que se va a dedicar a esto, que considero van a ser cada uno de ustedes, le va a dar un conocimiento más rápido, más preciso quizás, en ocasiones, de lo que está sucediendo en ese organismo. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de esta ciencia de la iridología. Sus orígenes se remontan al antiguo Egipto, siendo utilizado también por Hipócrates y sus seguidores en el siglo IV a.C. Podemos decir que la iridología inclusive viene desde la misma creación del hombre. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque lo que el cuerpo manifiesta y refleja en el iris, lo hace desde su misma creación, desde sus mismos orígenes. Es decir, la iridología es 100% una ciencia de tipo natural, porque el cuerpo refleja naturalmente a través del iris lo que está padeciendo. Entonces, ¿cuándo es su origen? Prácticamente de la misma creación, pues, del hombre. Ahora, empieza a tener ya un auge en el antiguo Egipto, y ustedes saben de que Hipócrates viene a ser uno de los padres de la medicina, el cual también utilizaba este método en la antigua Grecia para diagnosticar. En nuestra época moderna se le atribuye su aparición al doctor von Pexeli, nacido en Egerbar, cerca de Budapest, Hungría, por el siglo XVIII al siglo XIX, que es cuando él fallece propiamente en el año de 1911. Aquí tenemos al doctor von Pexeli, gracias al cual nosotros podemos en este momento, en la época contemporánea, tener un conocimiento acerca de la iridología. ¿Cómo empezó él? Es muy interesante saberlo. Su experiencia con la iridología se inició a los 10 años de edad, cuando una lechuza que trataba de liberar de un arbusto se le rompió una de sus patas. Al cuidarla pudo observar la aparición de una señal negra en el iris del ave, que hasta entonces había estado limpio y claro. Podríamos decir que, entre comillas, su proceso de investigación empezó por casualidad. Mas nosotros sabemos de que en realidad no existen casualidades, sino causalidades. En este caso, la vida le colocó frente a este fenómeno. Imaginémonos por un momento el iris o el ojo de una lechuza. Es más grande, ¿verdad? Y el iris de los animales es más nítido, más limpio que el de los seres humanos, justamente por su estado silvestre natural en el que se encuentra. Allí, cuando justamente se le rompió una de sus patas, se denotó en el iris una señal negra, tal como se refleja cuando una persona, por ejemplo, sufre una fractura. Igualito, pero allí se vio quizás un poco más claramente. Luego, durante su recuperación, observó que esa señal negra se aclaraba hasta quedar como una mancha blanca. La mancha negra es un estado crónico, la mancha blanca es un estado agudo, o sea, de recuperación. La conexión entre ambos eventos, la herida y la curación, la mantuvo en su mente hasta que creció y comenzó sus estudios de medicina. Eso se quedó en su subconsciente, latente allí, para después desarrollarlo más adelante. Durante años, Pexeli se dedicó a estudiar los ojos de sus pacientes. Mientras trabajaba como homeópata y más tarde al graduarse como médico, su profesión le habría dado la oportunidad de relacionar sus descubrimientos con pacientes estudiados antes y después de operaciones quirúrgicas, además de las numerosas autopsias que practicó. Nosotros tenemos mucho que agradecer a este doctor, porque gracias a años y años de análisis e investigación, a través de la observación, él nos arroja estos conocimientos y más adelante, gracias a eso, se crean lo que son los mapas iridológicos, es decir, dónde se ubica cada uno de los órganos a través del iris del cuerpo humano. Posteriormente, en 1900, Lis Ligeskis, homeópata suizo, completó y mejoró el mapa de von Pexeli. Ligeskis introdujo la iridología en Norteamérica.
El doctor Adrian van der, y lo subrayamos, conocido como el doctor van der, médico holandés, nace en 1820 y fallece en Barcelona en 1973. Se le puede considerar el padre de la naturopatía española. Ya él introduce la naturopatía y la iridología en lo que es el habla española, en el continente o en la península española. Fue director del sanatorio de Kuhn de Leipzig, Alemania, donde se formó como naturópata y aprendió a leer el iris. Llega a España en 1912, relativamente hace poco, ¿no? Y se establece en Barcelona. Publicó más de 40 libros relacionados con la medicina natural y psicoterapia. Otros destacados iridólogos de esta escuela son Henry Lindar y el doctor Bernard Jensen. También tenemos mucho que agradecerle, porque fue uno de los primeros que introdujo lo que es el mapa iridológico, pero escrito, más exacto todavía que el del doctor van der, porque en ese mapa gráfico que vamos a ver, pues hay muchos detalles y lugares del cuerpo que se pierden, pero gracias a Jensen podemos tener aquello. El primero en establecer una topografía del iris en lengua francesa fue Lombanier. O sea, hay varios iridólogos, ¿no?, que han existido a través de la historia. Joseph Dex, sanitario del ejército alemán, cuando regresó a Alemania publicó numerosas obras con gran profusión de casos clínicos, constituyendo el primer aporte a la iridología científica. En Alemania hay grandes iridólogos en la actualidad que tienen sus clínicas y se dedican con gran acierto a esta ciencia. Theodor Krisch, su discípulo Lindemann de la Escuela Alemana de Iridología, y Ángel Vidaurrazaga, médico español oftalmólogo de Bilbao. Posteriormente en Barcelona el doctor Fernández publicó el libro Iridodiagnosis. Otros autores que recomendamos de lengua española es el doctor Manuel Laezaeta Charán, chileno, quizás del cual algunos de ustedes habrán leído sus libros, y el doctor Sagrera Ferrandis. El doctor Sagrera Ferrandis, en lo particular, nos ha ayudado muchísimo en lo que es esta ciencia, este conocimiento. Justamente lo que nosotros conocemos acerca de iridología en gran parte se lo debemos a este doctor español, cuyo padre incluso se dedicaba también al naturismo en España, y como un legado justamente le hereda a su hijo ese caudal de conocimientos y que él vierte en cada una de sus obras. Gran parte de lo que nosotros vamos a estudiar a continuación está basado en el doctor Ferrandis español. Esto incluso lo pueden buscar defensas para combatir cierto tipo de viruses que están afectando o están tratando de afectar a nuestro cuerpo. Porque a una persona, por ejemplo, se le inflaman estos ganglios, las amígdalas, porque es índice de buena salud. Gracias a Dios llegan hasta ahí defensas que tratan de impedir lo que son los viruses que tratan de ingresar a nuestro organismo. Lo que pasa es que ya cuando esto se complica, pues la inflamación es tan grande que el único remedio pues es un tratamiento en base a antibióticos para desinflamar y entre otros medicamentos y aliviar a este paciente. Pero justamente el sistema linfático tiene mucho que ver con el sistema de defensas o inmunológico. Si aparece, por ejemplo, esta señal, ustedes ven que está cerca del sistema circulatorio. Este es el sistema circulatorio, y bien lo digo el enunciado. Generalmente el rosario linfático aparece entre las 4 y las 8, véalo acá. Por eso fue que escogimos esta gráfica, porque es muy descriptiva. Estos copos que aparecen aquí, a manera de copos de nieve, ¿no?, nos están indicando que los distintos ganglios están siendo afectados. Esta persona puede estar enferma de varios órganos, y al presentarse esto nos está indicando que su recuperación puede ser más lenta que lo normal, porque tiene bajas defensas. Entonces, ¿qué hay que ayudar a esta persona que se haga? También
a lo que es una purificación, por ejemplo, a nivel de su sistema intestinal, de su sistema circulatorio, y una regeneración para que esta persona se haga inmune a una cantidad de enfermedades posteriormente, y que ojalá se logre la curación total de lo que esta persona esté padeciendo, ¿verdad? Acá dice algo: su aparición en el iris no significa que todos los órganos estén afectados, no, tampoco. A veces solo uno o dos de ellos lo está, qué sé yo, puede ser el hígado, puede ser el vaso, puede ser el páncreas. Hay que observar qué áreas están congestionadas y la sintomatología del paciente. Esto no indica de que todo el organismo pues ya está para morirse, pero sí hay una gran congestión, sobre todo en la zona, justamente en la zona, por ejemplo, si es una dama ovárica, si es un varón, en la zona testicular, por ejemplo del iris izquierdo. También observamos la zona de la vejiga y órganos creadores afectados. Ahí nos lo está indicando el iris. Eso es lo que se llama el rosario linfático. ¿Se va entendiendo, no? ¿Qué dice tu nombre? ¿Jane? Hyson. Hyson. Sí, sí. Vamos entendiendo, ¿no? Sí. ¿Está claro? El rosario linfático aparece en el iris derecho y en el iris izquierdo. Puede aparecer en los dos, claro que sí. Denotando, como aparece ahí, qué órganos están siendo más afectados. Entre 4 y 8, ¿no? Aparecen las Generalmente. mayormente pronunciados. Claro, generalmente. Ustedes ven, por ejemplo, el lenguaje que está utilizando la doctora es el lenguaje iridológico, porque esto lo vamos a determinar, la ubicación de los órganos la vamos a determinar según las horas de un reloj, el horario de un reloj. Por eso es que ustedes, cuando vayan a hacer sus prácticas, cosa que se les van a entregar unos formatos, en la hora de las 12 ustedes ya saben sí o sí que está el cerebro. En la hora de las 6, en los dos iris está tanto la pierna derecha como la pierna izquierda, y así con cada uno de los órganos. Entonces uno se va memorizando, porque es necesario memorizarse algunos aspectos, sobre todo estos mapas, para que cuando no estén los mapas, de pronto estemos fuera de nuestro lugar de trabajo o consultorio, sepamos directamente: no, aquí en la zona de las 4 del iris izquierdo está el vaso, y esta persona tiene trastorno de este órgano, pero porque ya lo conocemos, a nivel de los horarios de un reloj. Anillos nerviosos, líneas circulares que aparecen como surcos sobre la superficie del iris. Pueden aparecer hasta 5 o 6, originados por el padecimiento de fuertes excitaciones o por grandes y persistentes dolores. Su significado es variado. En anillos completos indican crisis nerviosas, irritabilidad o grandes disgustos. Si se nos muestran como partes de un anillo, pero sin formar el círculo cerrado, están en relación al órgano en cuya zona aparecen. Generalmente solo son líneas pequeñas curvadas, desde lejos aparentan ser circunferencias complejas. Si aparecen los anillos nerviosos, no indica de que el aspecto, por ejemplo, de los nervios a nivel emocional necesariamente esté afectado. Puede ser que sí. Por eso necesitamos de un diálogo con el paciente. Pero recuérdense que el sistema nervioso se extiende a lo que es prácticamente todo el cuerpo, porque a través de él, a manera de unas redes alámbricas que hay en nuestro cuerpo, se retransmiten distintos impulsos de sensibilidad, de calor, de frío, distintas sensaciones. Entonces, puede ser que aparezca, como justamente se indica acá, varios de ellos. No por eso la persona, podemos decir, es nerviosa, o sea, no le podríamos diagnosticar al paciente: no, es que usted es una persona muy nerviosa. No, nos ha pasado casos de pacientes, me acuerdo de una dama allá en Alto Selva Alegre, una persona súper tranquila, y de hecho pues lo aparentaba y nos lo comentaba, y se le presentaban cierto tipo de anillos nerviosos. Y nos pudimos dar cuenta que esos anillos más bien obedecían, más que en su aspecto emocional,
y mental a ciertos nervios que no estaban funcionando bien en algunos de sus órganos. ¿Entiende? Puede haber inflamación de cada uno de ellos en esos órganos. Llámese, por ejemplo, en la zona pulmonar, si es que es un iris derecho. O llámese, por ejemplo, en la zona hepática, en el iris derecho también. Acá tiende a estar en la parte del anillo o del círculo del sistema nervioso autónomo, pero más que todo se están extendiendo hacia afuera. Mire, hasta la zona de la sangre, la zona muscular. Hay que, según esto, determinar qué es lo que la persona está padeciendo, dónde aparecen los anillos. Y fíjese, no son, desde lejos aparentan ser cerrados, pero en realidad acá hay uno y termina, acá hay otro y termina, y así sucesivamente. Esto indica de que la persona está teniendo variados síntomas y afecciones en distintas partes del cuerpo. Al ser circulares, indican de que esto es reiterativo, o sea, hace mucho tiempo, cíclicamente, justamente la persona está padeciendo de este tipo de afección. Bueno. Otro término, lo que son los rayos solares. Son surcos oscuros que salen de la pupila y llegan hasta casi la mitad del disco iridial. Son el reflejo de alteraciones intestinales, particularmente, más o menos pronunciadas, y los rayos pueden presentar menor o mayor oscuridad. Algunos rayos solares conectan con los arcos nerviosos de múltiples órganos, mostrando que las dolencias de estos son de origen intestinal. O sea, esto es netamente de origen intestinal. Y ahí aparece claramente. Este podría ser el color natural de este iris. Mas fíjese la tonalidad que asume o la toxicidad que se está presentando en la zona intestinal. La mayoría de nosotros, por la alimentación que llevamos, el ritmo de vida, todo aquello, tenemos esta zona mucho más marcada que otras. Es lo más común y ustedes se van a dar cuenta de eso. Ya al haber estos rayos solares, que son una especie de líneas bien pronunciadas, por ejemplo, mire esta persona, si por ejemplo hablamos de un iris derecho, nos está indicando que en la zona del oído, de la zona posterior del cerebro, está teniendo un síntoma muy marcado. Puede ser un dolor de cabeza en esta parte de atrás. La persona dice, ¿qué será que yo siento acá permanentemente un dolor en la zona de atrás del cráneo? No lo siente adelante, no atrás. Y eso me da mayormente cuando tengo muchos gases, dice la persona. Obviamente, ¿por qué? Porque acá nos está indicando que de los intestinos, de la zona estomacal e intestinal, está la causa justamente de ese dolor que la persona está presentando. O la persona dice de pronto, no, se me está tapando mucho el oído derecho. Y no sé por qué, yo he ido al otorrino, me han examinado, mi oído está bien. Pero resulta ser que hay una gran congestión intestinal, justamente que se refleja en esa zona del cuerpo. Por eso es que la iridología nos ayuda a ver al cuerpo humano como un todo integral y nos permite verificar y visualizar inclusive las causas de ciertas enfermedades a que obedecen y dónde repercuten. Lo mismo acá, puede ser que tenga un dolor de pierna derecha, pero ¿a qué se debe? A que hay una gran toxicidad en la zona intestinal que justamente hace que viajen esas toxinas a través de la sangre y se pueden estar acumulando en la pierna, indicando un dolor de ciática. Porque la persona que tiene problema del nervio ciático es porque su sangre está intoxicada. Purificando su sangre, indiscutiblemente va a tener una gran mejoría en eso. Y no podríamos limpiar la sangre si previamente no limpiamos también el sistema intestinal, que tiene íntima relación con él. ¿Se va comprendiendo? Esos son los rayos solares, veamos.
pero su causa no está acá, ni está acá. Está en esta zona que hemos mencionado. Anillo escamoso borde de costa. Aparece en el último anillo del iris y en sus alrededores. Se manifiesta como una decoloración que denota el atrofiamiento de las funciones de la piel. Denota igualmente un estado de hipoactividad en la piel o de falta de actividad, de pronto de circulación a nivel de los capilares de la piel y en el sistema circulatorio también. Acumulación de toxinas típico de enfermedades reumáticas, de dolores de las rodillas, de dolores de los huesos, de los músculos. Una persona que tiene la sangre intoxicada nos aparece de esta forma. La zona de los vasos y de las arterias, que tiene mucho que ver con la circulación, y de la piel, es esta última porción del iris. Es esta última zona. ¿Ustedes ven esta parte más sombreada que esta? ¿Verdad que sí? Se denota bastante. Esto está indicando que la persona tiene toxinas en la sangre. Generalmente estas personas nos comentan, ellas mismas, me han diagnosticado colesterol, triglicéridos, tengo adormecimiento de los miembros, de los brazos, de las piernas, tengo artritis, tengo artrosis, osteoporosis, porque justamente su sangre está congestionada. Estas personas necesitan, en estos casos, purificar su sangre. Y la mejoría es notable. Recordamos el caso de una persona no muy mayor, una mujer de unos 37, 38 años, con dolores ya reumáticos. Se le mandó aquella toma de bicarbonato de sodio. Son formulitas que vamos a ir entregando. Por ejemplo, en ayunas, una persona que tenga estos dolores reumáticos, inflamación de las articulaciones, la persona debería tomar en un vaso de cocimiento de romero media cucharadita de bicarbonato de sodio, que lo venden en farmacia, con el jugo de 5 limones. Todo lo revuelve y se lo toma por 7 mañanas en ayunas. Esto indiscutiblemente le va a dar un alivio muy notable, casi inmediato, de lo que es este tipo de padecimiento. Porque el ácido úrico generalmente se acumula en las articulaciones. Cuando nosotros justamente hacemos este tipo de tratamiento o toma, ese ácido úrico se va saliendo de esta zona del cuerpo, aliviando estos dolores. Igualmente se va purificando, podríamos decir, lo que es la sangre. Entonces es importante nosotros conocer que este tipo de enfermedades que hemos mencionado obedecen también a impurezas del sistema circulatorio. Entonces, ¿cómo se llama? Anillo escamoso o borde de costa. Ahí está. Bueno, si van habiendo alguna pregunta, alguna inquietud que quieran ir haciendo. Doctor, si no fuera mucha molestia, quisiéramos que estos iris que usted nos ha mostrado es tan valioso para determinar todo lo que usted nos ha explicado. Sí. Podrían ser a colores, quizá podríamos tenerlos. Perfecto, me parece muy buena la propuesta. No sé si eso es también el deseo de los participantes, no se podría manifestar. Sí, claro, definitivo. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Se necesita. Es decir, ya con eso ustedes, cuando encuentren este cuadro en la vida real, en un paciente, pueden determinar con la gráfica si están padeciendo eso. Vamos a sacar esa copiecita de acuerdo. Muy bien. ¿Qué nos dice David? David es su nombre, ¿no? Sí. ¿Qué opina usted hasta el momento de lo que se está viendo? Sí, estoy entendiendo bien. Sí. Todavía de repente falta un poco llegar a la parte del diagnóstico, toda esa parte que todavía no lo estoy entendiendo, ¿no? Esta parte. Claro. Pero hasta ahora está bien. Está bien, ¿no? Sí. Está claro, es Está sencillo. claro. ¿Qué dice Pedro? Sí, también. Vamos entendiendo poco a poco. Sí. Agustín. Es importante conocer Nelson.
de la IRES porque muchas personas necesitan esa ayuda de nosotros, que nosotros debemos ayudar con toda la voluntad, con el corazón. Y también, ¿no?, estamos ayudando a Dios. ¿No?, de que, nada más, para mí es importante que muchas preguntas podría hacer sobre IRES, ¿no? Claro. Por ejemplo, en este caso de que usted acaba de hablar sobre los osteoporosis, la limpieza del sistema, la intoxicación de la sangre, etc. Claro. Fíjense lo que acá nuestro compañero dice. Nosotros podemos ayudar a mucha gente. Si algo necesita tener en cuenta el terapeuta natural, el ser humano en realidad, es ese sentido humanitario, que es lo que nos va a hacer humanos, entre otras cosas. Porque, como le decía, ¿cuánta gente sufre durante años y no saben que con aspectos tan básicos, por ejemplo a nivel de ciertas limpiezas, y con plantitas que en ocasiones tiene hasta en la huerta, en el patio de su casa, esa persona puede tener una mejoría muy notable? Obviamente nosotros acá en estos cursos enseñamos que hay que llevar un equilibrio, ¿no? Porque si bien es cierto de que la medicina natural puede tratar enfermedades inclusive crónicas, como las que existen, como cánceres, tumores, bueno, una serie de patologías, Parkinson, ahí la doctora le dijo que estaba tratando a una persona con Parkinson, etc. Si bien es cierto ello, no podemos demeritar que en ocasiones de urgencia, más que todo, ¿no?, que se necesita obviamente de la mano de la ciencia médica. Por ejemplo, una persona tiene un accidente, se está desangrando, no le vamos a poder parar esa hemorragia con un matecito de ortiga o zarzaparrilla, que tiene que ver con aquello. No, lo que necesita es inmediatamente una intervención quirúrgica en un hospital. Si una persona, por ejemplo, tiene un virus, una infección sumamente grave, lo más seguro es que para hacer reaccionar el organismo de una manera violenta, expulsando dicha enfermedad, pues se necesita de un tratamiento con antibióticos, que no es lo más recomendable en todos los casos, pero sí en algunos. ¿Sí me entienden? Que una persona necesita extirpar un tumor y no hay otra forma de hacerlo sino a través de una intervención quirúrgica. Hay que hacerlo. Pero de pronto en su estado, en alguno de sus estados o etapas, en ocasiones hasta ya bastante avanzados, se podrían tratar con esto, ¿verdad? Entonces necesitamos ser personas equilibradas, porque, bueno, el Creador ha colocado a nuestra disposición una serie de conocimientos, entre ellos la medicina convencional o alopática, la medicina naturista, ese compendio de medicinas que llama la gente alternativas, para nosotros aplicarlas en el momento en que debemos de aplicarlas y tener una mejoría en la salud. Pero es mucho lo que podemos ayudar a través de este sistema tan sencillo. Bien, vamos a continuar. Densidad y constituciones iridianas, otros términos con los que nos debemos de familiarizar. La densidad y constitución del iris es un indicador de vitalidad. Eso es en síntesis lo que significa, de un organismo humano. Están determinadas por el compacto de sus fibras y su forma estructural. Se considera buena cuando el tejido iridiano es muy tupido. Si dichas fibras presentan huecos entre sí formando agujeros negros, denotan una densidad y constitución pobre o débil. Es decir, esto está reflejando el estado de vitalidad de esa persona, de resistencia ante las enfermedades o de recuperación de las mismas.
Una densidad fuerte nos indica que el organismo posee la fortaleza y resistencia precisas para vencer fácilmente las enfermedades y está en condiciones indispensables para una larga vida. Bueno, ¿cómo está? Sigue. Está bien, perfecto. Tranquilo. Por el contrario, una persona con una densidad y constitución pobre o débil no tiene muchas condiciones para superar los distintos procesos de salud que se le presenten. Esto de la densidad y de la constitución, por eso que se habla generalmente que fulano de tal tiene una constitución fuerte. De pronto le vemos fornido a esta persona o grueso, ¿verdad? Denota vitalidad. En ocasiones es así, en ocasiones no. Porque no necesariamente al estar uno gordito, como llamamos, generalmente tiene buena salud. No, todo depende. Esa vitalidad se va a denotar en el iris de una persona a simple vista, a primera vista, en el momento en que empezamos a hacerle su examen. Si es un iris brilloso, cuyas fibras están tupidas, no presenta tantas afecciones, manchas, es más claro que lo común, más uniforme, esa persona tiene una gran vitalidad. Y hemos examinado pacientes sobre todo de la sierra, gentes del campo, que verdaderamente uno dice, no, pero esta persona no padece de nada, porque casi no se le encuentra gran cosa. Hay que hacer una aclaración, y es que en pacientes con el iris castaño oscuro se requiere de iluminar muy bien esta zona, porque se pueden confundir justamente con una buena constitución, porque vemos casi todo uniforme, pero si somos observadores y meticulosos, alumbramos más enfáticamente o directamente su iris, vamos a ver que sí aparecen ciertas señales. Pero hay gentes de la sierra, como digo, del campo, que incluso ellos mismos dicen, lo único que me da es dolor de estómago de vez en cuando, o por ahí de vez en cuando, una vez cada año, un dolor de cabeza. Y realmente aparece así en su iris porque tienen una buena constitución. Sin embargo, una persona que no tenga una buena constitución puede mejorar la misma a través de un apropiado sistema de vida, alimentación, hábitos favorables, un buen descanso, etc. Es decir, no todo está perdido. Hay personas que tienen una buena constitución y de pronto, por un estilo de vida inadecuado, una mala alimentación, lo pueden perder. Y hay personas que pueden recuperar aquello así no se tenga. Hay algo muy interesante en esto, y es que nosotros tenemos la constitución que hemos heredado de nuestros antepasados, de nuestros padres, principalmente. Hay ciertas afecciones de nuestros padres y abuelos, inclusive de otras generaciones más antiguas, que nosotros heredamos. Bueno, eso lo estudia la genética, ¿sí o no? Y se refleja también en el iris, por lo que les hablaba en el caso de los riñones. Puede ser que a una persona le aparezca en la zona renal una afección, cierta mancha un poco pronunciada, y no presenta síntomas ni signos. Sin embargo, allí se refleja porque sus padres sí pudieron tener este tipo de afección, incluso sus abuelos. Entonces ahí se refleja incluso también la parte genética. ¿Por qué? Porque el iris, nos dice el doctor Ferrandis y otros autores, que tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Todo lo que sucede en los tejidos de lo que conforman los órganos del cuerpo humano, llámese del hígado, esos tejidos del hígado, todo lo que sucede ahí, toda alteración en los tejidos de este órgano, se retransmiten a través de los nervios justamente al iris, reflejando, repetimos, lo que sucede internamente. Así pasa con los tejidos de los huesos, así pasa con los tejidos de... así pasa con el tejido de
todo aspecto o área de nuestro cuerpo humano, se refleja allí. Entonces es por eso que aparece esa predisposición genética en el caso del iris de una persona. Entonces es posible mejorarla a condición de rectificar y mejorar también nuestros hábitos de vida. Acá hay una serie de gráficas. Por ejemplo, esta primera, ustedes ven que es un iris muy tupido, casi no presenta ningún signo, ninguna mancha. Nos denota una salud muy buena. Es casi imposible encontrar ese tipo de iris, ¿no? El segundo nos está denotando buena salud, pero ustedes ya ven que acá, en la zona intestinal, empieza a aparecer una sombra. Medianamente sana, más congestionada. Cuarta, defensas débiles. Ya ves cómo se van justamente reflejando ciertas anomalías en ese iris. Enfermedades frecuentes y procesos patológicos. Es decir, entre más oscuro en comparación al color natural del iris aparezca, indica que esa persona tiene más enfermedades, más afecciones de salud. En ocasiones ustedes ven que se dice el niño nació con los ojos cafés claros, ¿verdad? Y que con el pasar de los años se fueron oscureciendo sus ojos. ¿Han escuchado esos casos? Sí, no puedes colocar, gracias. ¿Verdad? Que nace con los ojos verdes o azules y a los 10, 12, 15 años ya tiene los ojos casi marrones. No es que le cambien de color, es que el mismo color con el que nació lo conserva, pero tiene tantas afecciones de salud internamente que esa cantidad de señales, de criptas, van ennegreciendo su color natural del iris. ¿Ustedes están comprendiendo? Esa es la razón por la cual se oscurecen muchas veces nuestros ojos. A veces es porque se dilata también mucho la pupila, que cuando se dilata mucho la pupila también nos da ciertos índices de determinadas afecciones, como vamos a ver más adelante. Pero en lo que es el área del iris, no de la pupila, cuando ella se ennegrece, es porque ya hay procesos patológicos, enfermedades frecuentes. Ya. El iris ideal es un iris completamente uniforme, limpio, igual, sin que haya nada que altere el estado natural de sus fibras. No se percibe ningún dibujo ni alteración. Esta clase de iris solo se encuentra en un animal o persona que no haya sufrido influencias desfavorables que modifiquen el aspecto general del iris. Nadie o casi nadie tiene un estado de salud tan perfecto. Prácticamente ni hoy en día los animalitos, porque ya los animalitos pues consumen todo tipo de comida procesada, inclusive tienen afecciones y enfermedades similares a los humanos, porque hay un tipo de cáncer que le da a los animales, hay un tipo de gripes que le da a los animales, etcétera, entre otras enfermedades. ¿Y esto por qué? Porque al estar al lado de nosotros, muchas veces comen lo mismo que nosotros, ¿verdad? Y están influenciados por cierto tipo de justamente estímulos, muchas veces negativos, nocivos para su misma salud. No vamos a decir que un perro era un psicólogo y le va a decir, doctor, mi amo no me da mucha comida. No va a parecer eso mismo, pero sí por la alimentación que se lleva, por el ambiente en que se desenvuelve y desarrolla ese animal, similar al de nosotros, obviamente su salud se va a afectar. Entonces casi sería imposible conseguir un iris ideal. Se comprende lo de la constitución, lo de la densidad. Vamos comprendiendo, ¿no? ¿Qué dice David? ¿Qué es constitución, decíamos, en una palabra? O sea, que las fibras estén casi perfectas, ¿no? Unidas, algo compactas, algo así. Exacto, exactamente. Es difícil. Es decir,
la vitalidad, como decía. Ya ustedes saben, constitución y densidad iridiana es sinónimo de vitalidad que presenta esa persona. ¿Y por qué es importante esto a la hora de hacer un diagnóstico? Porque si nos aparece un iris con esas características favorables, nos indica de que con poco o muy poco, por ejemplo un tratamiento naturista, esa persona se puede mejorar rápidamente esas enfermedades. Si vemos un iris ya, como decíamos acá, ¿no?, ya sumamente ennegrecido, con muchas manchas, ¿qué nos está indicando? Que a esa persona hay que quizás hacer un tratamiento un poquito más prolongado. Hay que dar un seguimiento mayor en relación a cómo se está presentando el desarrollo del tratamiento, su mejoría. De pronto tiene recaídas. Y todo eso es importante para el naturópata o terapeuta, el especialista, aplicar. Porque hay muchas personas que con este conocimiento, en ocasiones por curiosidad, se van a acercar a nosotros. En ocasiones por necesidad, se van a acercar a nosotros para poder darles justamente un tratamiento adecuado para sus enfermedades y principalmente un diagnóstico. Pero si a esas personas de pronto las olvidamos después de una primera visita, si a esas personas no les damos un seguimiento, no estamos pendientes de ellas, es decir, esos pacientes no están supervisados, el especialista no está al tanto del desarrollo de su proceso, entonces estamos siendo irresponsables, ¿verdad? Porque no solamente necesitamos advertirle, esto está sucediendo contigo, no, sino administrarle un tratamiento y prestarle atención a lo que es ese aspecto tan importante de la vida de la persona que se llama la salud. Para que una persona logre lo que es un proceso curativo, entran en acción tres aspectos fundamentales. Primero, la predisposición que tenga la persona a curarse. Segundo, lo que es la orientación adecuada que le brinde un especialista de la salud, para lo cual nos estamos preparando todos nosotros. Y obviamente no podemos dejar de citar que lo fundamental es que si la ley divina, es decir, Dios, permite que se cure, esa persona se cura. Porque la salud o la falta de ella obedece a buenas o malas acciones que uno ha cometido. Recuérdense de eso, de que la persona que anhela regenerar su salud, curar su cuerpo, necesita hacer buenas obras para recibir los méritos y merecer la curación. Principalmente ayudar en el área de la salud, si es que quiere ser curado. Porque existe una ley que se llama reciprocidad en la vida. Esa reciprocidad se nos aplica en relación a lo bueno o a lo malo, a lo favorable o desfavorable que nosotros hacemos. Entonces dice la máxima, haz buenas obras para que pagues tus deudas. Podríamos decir, haz buenas obras para ser curado. Esto es muy importante saber. Y justamente nos encontramos en un curso taller de medicina natural, en este caso iridología, donde nosotros quizás seamos esas personas que estamos enfermos. Y por más medicina muchas veces que toma una persona, por más especialistas a los cuales acuda, si no tiene en cuenta esos aspectos que hemos mencionado, le estará siempre restando o faltando en el proceso de su curación. Entonces, eso queríamos transmitirle porque es algo fundamental. Bien, los invitamos a un receso entonces, tratándose de que el curso termina a la 1 en el día de hoy,
pero vamos a hacer este corto break para que también nos oxigenemos un poquito y volvamos a retomar estos planteamientos. Distancia óptima para poder agrandar hasta cierto punto la vista del iris, y esta linternita, ¿no?, nunca se apunta de frente porque es muy molesta, siempre de lado, ¿no? Y si necesitamos también enfocar el iris desde este lado, lo debemos hacer, pero nunca directamente, y siempre se hace al lado, ¿no? El iris, exactamente. Estos dos instrumentos se necesitan. Obviamente hay otros instrumentos, como lo son cámaras de alta resolución, con lentes de alta resolución, ciertos microscopios iridológicos, que bueno, en un futuro también se podrían adquirir. Pero esto es algo muy práctico y funcional. ¿Lo pueden ir a comprar para mañana, doctor? Acá el siglo XX está convenio. Bueno, correcto, sí. Las personas que estén interesadas ya para a más tardar el fin del curso, que sería el sábado, podrían adquirirlo para que empiecen ustedes a practicar. Porque está 5 soles, pueden dejar los 5 soles y lo compramos. Correcto. Y si no, ustedes lo Ya lo compran. tengo invitado porque Ya. No, algunas personas deben tener también. La linternita, recién no sabemos el precio, pero tendríamos que averiguar. Sí, justamente en Lima, como estamos hablando, vamos a averiguar para que ustedes adquieran una de buena calidad. Está bien. Usted, amigo, debe ser uno de mis linternitas, médicos. Vamos a ver a Andrés Areno Cáceres. Yo esta tarde voy a bajar. Les voy a decir, a ver, porque ya les fue En posible. Radio Shack venden esas cositas. También, ¿no? Sí, sí he visto. La linterna, ¿no? Sí, Ya. en Radio Shack. Esa tienda de... Hay varias tiendas. Hay la del amor. Mercaderes. De Claro. Caretas. importante. Ustedes saben bastante entonces, ya saben dónde adquirirla. Claro, por Bien. supuesto. Bueno, vamos entonces a continuar con esta segunda parte. ¿Por qué hemos hecho la pausa? Porque se necesita, es decir, por salud, no es bueno que una persona estudie tanto tiempo seguido. Necesita la persona hacer por lo menos cada hora y media, 2 horas, una pausa. Ojalá se levante, si es que está en un escritorio o estático en algún lugar, y oxigene su cuerpo, oxigene sobre todo su cerebro, porque si no, la capacidad de aprehensión de los conocimientos es limitada. O sea, no por mucho estudiar y durante horas seguidas es que uno va a aprender más, no, se necesita de ciertos descansos. Entonces, después de este pequeño descanso y de este refrigerio que hemos tomado, continuamos. ¿Cuánto tiempo es el adecuado para descansar y continuar? Póngale usted unos 15 a 20 minutos y vuelve y emprende nuevamente. Preguntaba porque mi hija siempre anda estudiando, porque ella es médico también. Claro. Y siempre le he visto leer, ¿no? Claro. Unos 15 minutos. Sí, inclusive las horas para nosotros estudiar o trabajar nos las da la misma naturaleza. Piensen ustedes de que la mayoría de especies, si hablamos de las aves, en este caso del reino animal, ellos emprenden sus labores con la salida del sol, antecitos. Así el hombre, el ser humano, se debe de levantar al alba para emprender sus labores, no antes ni después. Durante todo el día, bueno, se desarrollan las distintas labores al igual que nos lo enseña la naturaleza. Y ya eso de las 6, 7 de la tarde, ustedes ven que esas especies se recogen, ¿verdad? Sí. Y usted no ve una paloma en condiciones generales comiendo a las 9, 10 de la noche, pese a que estén ahí las migajas de pan. Y lo digo porque lo hemos comprobado. Cuando vivíamos en Lima hace más de un año, al lado de nuestra ventana, en el lugar donde vivíamos, se posaban una gran cantidad de palomas. Y al yo llegar en la noche del trabajo, les colocaba su pan en la noche y me pude dar perfectamente cuenta. Y esto es un ejemplo que algunos dirán, pero ¿a qué viene todo esto? Tiene mucho que ver con la salud. Ninguna de ellas
se acercaba, y ustedes saben cómo son las palomas con las migajas, ¿no? Ninguna de ellas se acercaba a esa hora a comer, a alimentarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen por cultura, aunque parezca increíble, e instinto natural, eso incorporado. Es una sabiduría que posee la madre naturaleza o la naturaleza que hay en ellos. ¿Y por qué nosotros los seres humanos en ocasiones invertimos lo que son los horarios para desarrollar las distintas actividades? Por desconocimiento, ¿no? Por lo que hablábamos en un principio. Entonces, de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, debería uno estar descansando. Porque en esas horas, 5 horas en la noche, es donde se recarga el cuerpo físico de vitalidad. Si una persona necesita emprender una labor temprano, porque en ocasiones se nos exige, ¿verdad? Por las distintas ocupaciones, etc. O estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Que es la pregunta que acertadamente hace acá la dama. Hombre, levántese uno a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero no sacrifique, por ejemplo, de las 10 a la 1, 2 de la mañana, o sea, trasnochar lo que llamamos, y acostarse de 3 a 6 de la mañana a descansar. No, porque ahí pierdes la oportunidad que la naturaleza te da para revitalizar tu cuerpo. ¿Se va comprendiendo? Entonces es muy importante. Esto transmítaselo a los estudiantes, sobre todo, que son jóvenes que están llenos de vida, pero que eso de lo cual uno está lleno también se puede agotar. Y de hecho es lo más común. Un maestro dijo, si yo volviera a ser joven y pudiera regresar en el tiempo, dejaría de hacer 2 cosas específicamente: trasnochar y dejaría de tomar gaseosas. Espero que nos esté escuchando Charly por ahí. Bueno, ¿por qué? Porque son aspectos muy nocivos para la salud, por las razones que estamos indicando. Bueno, vamos a estudiar lo que son las áreas generales iridianas, también diciendo de que el cuerpo humano es un todo integral. Estas áreas generales iridianas las encuentran ustedes en el mapa iridológico que tiene textos. Es decir, en este, tanto el iris derecho como el iris izquierdo. Las áreas principales en el iris son 7, empezando desde la pupila, es decir, de adentro del iris hacia afuera. Están delimitadas por estos círculos que ustedes ven acá, ¿no? Por ejemplo, la primera zona es la zona gastrointestinal, que se divide en la zona estomacal y la zona de los intestinos, tanto grueso como delgado. Acá continúa, como ustedes están viendo en sus gráficas, la zona del sistema nervioso autónomo, posteriormente la zona del sistema respiratorio, etc. Todo esto lo vamos a ir estudiando a continuación. Podríamos decir que esta es la parte principal del taller. Una de ellas, pero es fundamental. Porque si nosotros comprendemos y identificamos la ubicación de cada uno de los órganos principales y zonas del cuerpo en estas gráficas, para nosotros se nos va a hacer muy fácil determinar las distintas afecciones que presenta una persona. Entonces, son 7 principales, pero a esto hay que sumarle los músculos y el área cerebral. La primera zona es la zona gastrointestinal. La segunda del sistema nervioso, la tercera del sistema cardíaco y circulatorio, la cuarta del sistema respiratorio, quinta hígado, vesícula y vaso, sexta estructura ósea, séptima sistema genital y reproductor, octava los músculos y glándulas y finalmente el área cerebral. Vamos a explicar cada una de ellas. Mucha atención.
La zona gastrointestinal es la que está más próxima a la pupila, como pueden ver ahí en sus gráficas. Esta refleja fielmente los órganos gástricos e intestinales, los que son de importancia capital en nuestro organismo. Es por eso de que ustedes han escuchado que la muerte empieza en el colon. ¿Han escuchado eso? Sí. Y que muchas enfermedades se originan justamente allí. Y en el iris humano están ubicadas en la zona principal primaria del mismo. ¿Y por qué es tan importante? Porque ella rige los procesos de transformación, de asimilación y eliminación de los alimentos. Es decir, si el aspecto gastrointestinal en el cuerpo está fallando, está intoxicado, definitivamente todas las demás áreas de nuestro cuerpo están fallando. Esto porque también en los intestinos, sobre todo hablemos en relación al colon, se producen una gran cantidad de defensas. Justamente, al igual que aquella función, se asimilan nutrientes a través de las vellosidades que hay en el mismo colon o intestino grueso. Se fabrican vitaminas como la A, como la K, como la etc. Y si esta zona de nuestro cuerpo, la zona gastrointestinal, no tiene un equilibrio, por ejemplo, de retención o de fabricación de lo que es el bolo alimenticio, posteriormente ya la eliminación de la materia fecal, y ese equilibrio entre asimilación y eliminación falla, el cuerpo deja de recibir lo que necesita. Porque es indiscutible que el cuerpo se alimenta principalmente de la comida. También del aire, es cierto, que es incluso más fundamental. Y también algo muy desconocido de lo que nosotros pensamos y sentimos. De la calidad de eso que pensemos, también se alimenta el cuerpo. Es por eso que alguien dijo, mente sana, cuerpo sano. Pero refiriéndonos al sistema gastrointestinal, es muy importante por esos procesos de asimilación y eliminación. Comprende la porción que va desde el borde de la pupila hasta la banda del sistema nervioso autónomo. Ahí está claramente en su gráfico. Perdón, doctor, ¿le puedo interrumpir? Sí, claro, dígame. Cada órgano dañado, por ejemplo, como el colon, ¿cómo debemos tratarnos esa enfermedad? Eso nos va a enseñar para más. Claro, muy buena pregunta. Porque si estamos enfatizando la importancia de este órgano o sistema, vamos a indicar cómo limpiarlo, cómo tratarlo. En el día de mañana justamente vamos a ver las funciones y tratamientos específicos para el hígado, para el colon, los riñones, la piel, etc. El día de mañana vamos a ver esto y cómo saber los síntomas más importantes que se presentan a la hora de enfermedades de cada uno de ellos y cómo tratarlos, obviamente. Entonces, en el día de mañana justamente vamos a enseñar la limpieza del colon. De hecho, acá en la clínica Natura Center se practica lo que es la limpieza del colon o irrigación colónica. Eso es un lavado intestinal, sobre todo de la porción del intestino grueso, el cual hace que se desprendan una cantidad de toxinas del mismo, mejorando notablemente lo que es la salud de la persona. Porque es que ahí viene el asunto. Una persona sufre de cáncer. Una persona tiene un tumor cancerígeno. Este tumor, ok, ya ha aparecido. Pero incluso desde sus inicios se ha tenido que alimentar de cierto tipo de toxinas que se vienen acumulando en el cuerpo, sobre todo en la parte intestinal. Si nosotros queremos lograr la mejoría de este cuadro cancerígeno de un tumor, necesitamos proporcionarle al cuerpo y, por ejemplo, a un órgano que padece este tumor, las características, las condiciones adecuadas para dejar de alimentar este tumor, este cáncer.
Y ese no alimentar estas células cancerígenas depende mucho de la limpieza de esas toxinas que le están alimentando. Por eso es que los médicos, inclusive alemanes, que son, bueno, expertos en lo que es este tipo de tratamientos cancerígenos, lo primero que le mandan a una persona en un tratamiento o cuadro de esta enfermedad del cáncer es una dieta estrictamente vegetariana, en base a alimentos crudos, vegetales crudos, frutas, porque ellos tienen alto potencial de antioxidantes. Recuérdense que el cáncer y muchas enfermedades se dan por oxidación de las células. Entonces, al haber esa toxemia o esa intoxicación generalizada, sobre todo en los intestinos, siempre va a haber un agente que va a alimentar estas células cancerígenas. Entonces, en el proceso de curación de esta enfermedad y de otras, sí o sí, necesitamos limpiar primero que todo nuestro canal intestinal. Y posteriormente, claro, a través de ciertas medicinas, hábitos, dejar, o mejor, regenerar dicho órgano que está afectado. Pero un campesino nunca podría sembrar una semilla. Lo podría hacer, pero no lo haría si antes no ha limpiado la maleza. Antes de regenerar nuestro cuerpo o un órgano de nuestro cuerpo, necesitamos purificarlo, limpiar, crearle el espacio a esa semilla para que pueda germinar y más adelante fructificar. Lo mismo sucede a nivel de nuestra salud. ¿Se va entendiendo? Entonces, mañana vamos a ver ese punto porque es algo muy interesante. En esta porción o en esta zona del iris, muchas veces se presenta un tono muy oscuro, a diferencia del resto de las zonas, debido a que aquí se acumulan una mayor cantidad de toxinas y gases intestinales. Una persona que tiene gases intestinales, definitivamente en esa zona de acá, gastrointestinal, aparece, como veíamos, ¿no?, en la corona simpática, con todo esto sombreado y muchas veces influyendo otras zonas del cuerpo. Este es el sistema principal que se refleja en el iris y de hecho en nuestro cuerpo. En esta área se encuentra también la zona del estómago, que va desde el borde de la pupila hasta la mitad de la zona de todo el sistema gastrointestinal. Es decir, si ustedes analizan ahí en su mapa, escrito del iris, la zona más próxima que parte de la pupila hasta la mitad del sistema gastrointestinal es la zona del estómago. Ahí lo dice, ¿sí o no? Ustedes lo están viendo ahí, ¿no? Zona del estómago. Según el grado de inflamación del estómago se nos revela más o menos sombreado. Si es un estómago de personas que sufren de gastritis, de úlceras o sencillamente parásitos, lombrices, esa zona primaria de lo que es el sistema gastrointestinal se va a ver más sombreada y lo podemos denotar a través del análisis, con nuestra lupa, con nuestra ventana, ahí aparece. Si es una inflamación del estómago aguda, o sea, no tan grave, aparecerá menos oscura. Recuérdense de eso. Las enfermedades crónicas aparecen con tonalidades en las señales más oscuras y las enfermedades agudas o afecciones agudas que no requieren tanto tratamiento aparecen más claras. Esa es la diferencia. Cuando se presenta con fibras irregulares, lagunas o líneas oscuras, reflejan predisposición del paciente a padecer de dolencias estomacales, úlceras gástricas, acidez, malas digestiones, etc. Pero también, cuando una persona sufre de gastritis, hay algo muy curioso que yo quiero compartir con ustedes. Así como cada persona, y se dice cada cabeza es un mundo,
cada organismo es distinto, asimismo cada iris es distinto. Aunque existen mapas iridológicos para determinar generalidades, la experiencia en el terreno práctico de los hechos nos lleva a deducir y a determinar que no a todos los pacientes se les reflejan los órganos exactamente en el mismo lugar, sino más o menos en el mismo lugar. Mas sirve de muchísimo lo que son los mapas iridológicos. Mas nosotros debemos ir tanteando el terreno con cada paciente. Ejemplo, si este paciente, como nos dice el doctor Fernández, en lo que acabamos de leer, aparece con una inflamación quizás un poco crónica, porque la zona del estómago está más oscura de lo normal, y aparece, por ejemplo, en la zona abdominal, de la pared abdominal, que es esta, entre las 6 y las 7 del iris derecho, cierta mancha, cierta cripta, cierto punto negro, generalmente una línea negra, lo más probable es que esa persona tenga principios de gastritis o una gastritis en ocasiones avanzada. A algunos pacientes les aparece acá, a otros en la zona de las 6. Ojalá se grabaran ustedes eso. Y lo hemos podido comprobar. ¿Cómo determinar si esta señal que aparece en las 6 es o no reflejo de una gastritis o de un problema de su pierna? Porque también en las 6 se refleja la zona de la pierna. A través de la sintomatología. Porque si a esta persona no le duele para nada su pierna derecha en este caso, no tiene ningún tipo de afección en ella, pero sí nos dice, mire, yo siento ardor en la boca del estómago, no lo soporto. Cuando no como a mi hora, me empieza esa ardencia. Cuando como muy tarde en la noche, no. Inmediatamente me descompongo, no duermo, porque tengo que estar trasbocando en el sanitario. Exceso de gases, acidez. ¿Qué nos está queriendo decir? Aparte de lo que ya nosotros estamos deduciendo, porque aparece que esa persona tiene principio de gastritis. ¿Entiende? O una gastritis avanzada, en ocasiones una úlcera, que ya viene a ser la resultante, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir determinando con cada paciente, pero generalmente esta es la zona donde aparece el estómago. Esta es la zona donde aparece el estómago, como ustedes lo pueden ver ahí en sus mapas, la parte abdominal, ¿no? Y así con cada cosa. Una persona que tiene, por ejemplo, estreñimiento, definitivamente esta zona del sistema gastrointestinal, sobre todo del colon ascendente, colon transverso, aparece muy sombreada. ¿Cómo será que incluso en lo que es y les voy a enseñar acá, vamos a poner el mapa gráfico, a ver, ¿me permite, doctor, una preguntita antes de que pase usted? dígame. Ya, acá estoy con el iris derecho y el iris izquierdo. Vemos que en el lado izquierdo está el colon descendente. En el iris izquierdo. En el lado derecho está el intestino delgado. Ya. Sí. Pero el transverso está en los dos. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Por lo siguiente. Como ya hemos dicho, el iris derecho solo refleja los órganos del lado derecho. Claro. El iris izquierdo refleja, por consiguiente, los órganos que están en ese lado del cuerpo. Si nosotros vemos ustedes me están viendo de frente. Mi colon ascendente, obviamente, está en mi parte derecha. Como aparece ahí en el mapa, véanlo ahí, igualito. Es que la naturaleza es sabia. Mi colon ascendente está en como el de ustedes, ¿no? Pero como estamos colocándome de ejemplo. Está en esta parte derecha. En mi iris se refleja en la misma parte, en la zona exterior.
Pero mi colon descendente, obviamente que también está física y realmente en mi lado izquierdo, en el iris aparece en el otro lado. ¿Sí lo ven? Está todo el colon, pero está distribuido en los dos ojos. Entonces, eso es lo que sucede. Yo le quería mencionar lo del colon transverso, porque cuando una persona tiene lo que se llama un descenso del colon, que llaman prolaxo, ¿no?, en este sentido intestinal, muchas veces por esa gran cantidad de toxinas que hay allí en el colon, este colon desciende, físicamente desciende, genera una presión, claro, por peso, por gravedad, por la acumulación de aquello en otros órganos, por ejemplo la vejiga, el útero en la mujer, los riñones mismos, etcétera, los órganos creadores. Y en el iris aparece justamente en la banda circular nerviosa, que está muy próxima a lo que es el colon transversal en este caso, aparece una señal así, como si fuera un colon que hubiera descendido. O sea, no aparece esa corona circular, sino la parte de arriba, como con esa misma forma. Lo cual nos indica de que está habiendo una gran acumulación de heces. Esa persona, por ejemplo, lo más probable es que sufra de estreñimiento. ¿Y qué es el estreñimiento? Eso lo vamos a estudiar mañana, pero someramente, pues podemos decir que la dificultad y la acumulación de esa cantidad de heces que se acumulan justamente en los intestinos, sobre todo en el colon o intestino grueso. Y la dificultad para evacuar esas heces. Y en ocasiones la persona dura, imagínense, hasta 15 días. Se han presentado casos de personas que acumulan una gran cantidad de toxinas. Entonces es algo gravísimo. Y aparece en el iris, justamente reflejado en esa zona que estamos mencionando.